Buenos días a todos, está comenzando un nuevo episodio de conversatorio de Galaxia Milei con la presencia de la compañera Marilyn Monroe. Acá, gracias. Marilyn Monroe nos acompaña. Hacía falta. Bueno, buenos días Diego, ahora formalmente, buenos días. Buenos días. Juan Luis González. Los escucho porque sé que estuvieron conspirando en la semana, conspirando para el bien de la humanidad, con los contenidos de Galaxia Milei de hoy. Una pequeña introducción. Hoy se cumplen exactamente 5 años de que un panelista de la TV, que hacía chiste con Yayo y bailaba cumbia, salía a un escenario en Plaza Holanda y anunciaba que se metía en política. Hoy, en su cumpleaños 5 50. años del famoso acto de Plaza Holanda. Exactamente. En el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Que es como es el grado cero de la carrera política de Milei, ¿no? Incluso electoral, mejor dicho, más que política. Incluso previa, porque ahí en un acto, o sea, él iba en modo panelista de TV y ahí anuncia, o sea, al fin de ese acto dice, y me voy a meter en política. Estaba dando vuelta, obviamente, pero ahí es donde lo verbaliza por primera vez en público, o sea, el momento cero de toda esta historia, hace nada más que 5 años, ¿no? Es muy increíble. En octubre del año 2020, a un año del proceso electoral donde fue por primera vez candidato en el 2021. Exacto. Que fue electo diputado. Exactamente. Su cumpleaños número 50, ¿no? Hoy cumple 55. Supongo que ese aniversario contiene una pregunta que podría ser así. Las condiciones que permitieron que en tan poco tiempo ese señor presida la Argentina, ¿se alteraron o permanecen? O se agravaron. Bueno, si se alteraron se pueden haber, claro, se pueden haber agravado. ¿Pero qué significa que las condiciones se agraven? Que toda esa rotura que lo llevó a Milei presidente, sea social, económica y también política, se agravó cuando hablamos de la agonía del momento Milei. Por eso me acordé, ¿no? Porque en el nacimiento ahora estamos en la agonía. Cuando hablamos de la agonía estamos hablando un poco de todo esto. Digo que ese mundo que Milei supo representar en algún momento, bueno, parece permanece. Ese mundo permanece aun si la representación está cuestionada. Exacto. Esto es interesante lo que plantea Diego, esto a partir del resultado electoral del 7 de septiembre, que ya lo hemos analizado, que por lo menos a mí me ha sorprendido mucho, y creo que nos sorprendió a todos, básicamente por la diferencia que sacó el peronismo frente al gobierno nacional. Y traigo al presente casualmente lo que estabas diciendo vos, Diego, es que las condiciones que generaron que exista un Milei, esas condiciones, a mi modo de ver, persisten, ¿no? El ecosistema digital, el mundo del trabajo, la falta de un programa taxativo, claro, liderazgo dentro de lo que sería el no mileísmo o el peronismo o el kirchnerismo, no solo que persisten, sino que a mi modo de ver en algunos aspectos se ha agravado, ¿no? La cuestión institucional para mí es más grave aún de lo que de la herencia que recibió el gobierno de Alberto y Cristina en el año 19, la cuestión de la deuda, sin ningún lugar a dudas, el lugar de la Argentina en el mundo, en la relación con los demás, el nivel de injerencia de los Estados Unidos en la política doméstica argentina, no hay antecedentes, no hay antecedentes en la historia contemporánea. Yo ahí les propongo pensar una forma de dividir el panorama, no en términos estrictamente electorales, sino en términos de condiciones sociales, de la siguiente manera. Del lado del mileísmo, como se dijo muchas veces, los llamados rotos, ¿no? Pero en términos de individuos, decimos los rotos. Del parte de la oposición, pero no hablo de la oposición política, hablo de la oposición social al mileísmo, la comunidad rota, pero que a diferencia de la ruptura de los individuos, esa comunidad rota es una comunidad que intenta defenderse. Y entonces esa es la única diferencia que yo veo en términos dinámicos. Es decir, ¿qué pasa con una comunidad muy agredida, muy desencantada políticamente, pero que responde como comunidad, que responde como colectivos, como conjunto de colectivos, sea jubilados, sea discapacitados, sean, digamos, los feminismos, sean los trabajadores desocupados? No importa la escala o la profundidad de esa defensa, ese movimiento dinámico para mí es lo que produjo la sorpresa del 7 de septiembre. Me parece que eso no se va a disolver, eso no va a retroceder, puede mantenerse en una cierta fragilidad o puede ir aumentando en su capacidad de respuesta, sobre todo cuando los llamados individuos me parece que se encuentran en una especie de crisis política muy interesante de pensar, ¿no? Creo que a eso le llamaríamos, ¿no, Juan? Agonía. Sí, estaba pensando, vuelvo un segundo al pasado, ¿por qué en el 23 gana Milei y no gana
otra figura de la oposición, entre otras muchas cosas porque supo representar a toda esa masa que estaba buscando algún liderazgo, que él tiene esa virtud, el equipo de él, de nombrar la casta, ¿no? Esa distancia entre dirigidos y dirigentes, pensando en futuro, pensando lo que pasa a partir del domingo en el último tramo de mandato. Bueno, si esto efectivamente sigue esa distancia entre dirigidos y dirigentes que Milei ya no logra representar, la conclusión lógica es que es terreno fértil una vez más para un outsider. Y estoy pensando, algún día lo profundizaremos, pero hará 2 semanas el pastor Dante Gebel, que es el pastor evangélico más importante de Argentina, que de hecho está haciendo una gira que no casualmente... Dante Gebel, sí, ¿no? Cuyo programa es el más escuchado de la radio Vorterix, más que para en la mano, anunció que quiere ser presidente. Lo pongo ahí como pensando en todo esto, de una cosa que claro. ¿Lo anunció seriamente o lo hizo, bueno, pues en su momento, no sé, hasta Bilardo dijo que quería ser presidente, digamos? Su gira se llama Presidente y él se mueve... Presidente. Sí. Y el spot de la gira es él con la banda presidencial, se mueve como si fuera una comitiva presidencial en términos de seguridad, etcétera. Él es un animador televisivo también, ¿no? Tiene su show televisivo, ¿no? Y demás, ¿no? Exacto. En un país donde el 20% del país es evangelista, ¿no? Una tendencia creciente del 2007-2008 a esta parte, pero bueno, pensaba todo esto diciendo, si hay una agonía del proyecto Milei y sigue estando las condiciones, así arrancamos hablando, claro, la conclusión lógica es que en política no hay vacío, alguien va a ocupar ese espacio. Exacto. Es decir, lo que estás también pensando es que las personas que fueron votantes de Milei, o por lo menos una parte, ante la decepción que podemos suponer que tienen con Milei, no retroceden a posiciones políticas previas al 23. ¿De qué hablamos cuando hablamos de agonía? Una es esa, ¿no? Como Milei perdió ese contacto con esa base histórica que le daba la gran novedad a esta nueva derecha, que era que captaba voto trabajador. Lo hemos hablado después del 7 de septiembre, incluso con estadística mostraba muy claro que le quedó el voto más histórico de Cambiemos. Si se quiere, vamos a ver si eso se corrobora. Si esto efectivamente es así el domingo, bueno, ahí tenemos muy claro una agonía, ¿no? Cambió tu base social y solo te queda un macrismo lumpenizado, si se quiere. Bien, ya usted pone el término de agonía, estamos a pocas horas de un proceso electoral, se va a vivir una final, ya vivimos de alguna manera la semifinal, que fue la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La noticia en este momento es el zócalo de los canales de televisión en este preciso momento, una crisis de gabinete, se está yendo ni más ni menos que el canciller, con todo lo que eso implica. Estamos hablando de Gerardo Wertheim, que era una pieza importante dentro del dispositivo de la relación de Milei con los grupos económicos. De hecho, él es un hombre que viene presidente del grupo Wertheim, dueños de Telecom, presidente del Comité Olímpico Argentino, alguien que había sido embajador en Estados Unidos en el primer tramo del mandato de Milei, terminó siendo canciller. Ya es un dato, ¿no? El estado de descomposición en términos políticos, que un canciller te renuncia a 3 días de las elecciones, cuando tranquilamente lo podría hacer el domingo por la noche, el lunes por la mañana, el martes, el miércoles, o cuando el presidente lo necesita. Claro que eso es un síntoma del estado de descomposición de el mileísmo. Yo lo dijo más temprano Rulo y coincido, es algo bastante sencillo, bastante obvio, pero no por obvio me parece muy contundente. Sea cual sea el resultado del gobierno el próximo domingo, yo creo que todo indicaría que el resultado no va a ser bueno, va a ser de regular a malo el resultado para el gobierno, si se verifican los estudios de opinión pública, lo que sucedió el 7 de septiembre, como decía Rulo más temprano. Sea como sea, el proyecto, el modelo Milei, el modo de organizar Milei está agotado, está en su raíz final. Después, si se puede reconvertir, se puede recuperar, yo creo que el margen de maniobra que tiene para hacerlo es muy escaso, básicamente porque Milei se quedó sin herramientas. Sí, me parece no hay que herramientas. Se puede tirar de ese hilo en el sentido de decir, ya en el 2025, en las elecciones locales, Milei solamente gana en el sentido de tener un triunfo político en Ciudad de Buenos Aires. Cierto que compitiendo con el PRO, pero si vemos cuántos votos sacó teniendo en cuenta el ausentismo, es muy bajo. En la mejor elección que hace el mileísmo es muy bajo. Si lo proyectamos en las elecciones locales, ya sabemos que las elecciones locales son un termómetro relativo.
son muy pocos votos que tuvo el mileísmo en 2025. Es evidente que esta elección ellos pueden aspirar a retener, aunque solo sea por rivalizar con la oposición, un poco más de votos. Pero a mí me parece bastante claro ya que el mileísmo, fines de 2024 a 2025, se quedó sin votos. Reúna lo que reúna, está muy por debajo de la escena de la hegemonía, del avasallamiento, de la reconstrucción del sistema político. Entonces, es una primera pregunta que yo me hago es, ¿disuelta la ofensiva mileísta? Más allá de si tiene el 30, el 32 o el 28 el domingo. ¿En qué estado se encuentra la política? ¿Se encuentra en el mismo estado de desautorización que tenía el 23? ¿O hay un principio de regeneración, aunque más no sea por oposición a Milei? Y por otro lado, la intervención norteamericana sobre la Argentina es una apuesta a reconstruir un alineamiento de la Argentina en la geopolítica norteamericana. ¿Tienen cómo reconstruir un post-mileísmo salvando su propio programa con una recomposición de figuras? ¿O son especulaciones? Porque, como bien decís, la renuncia del canciller muestra que no es un proceso administrado ese, es un proceso de descomposición. Acaba de pasar hoy a la mañana. A ver, los presidentes se van de los gobiernos, los ministros se van del gobierno cuando quiere el presidente. Por supuesto. ¿No? Con la particularidad. Si vos te vas 4 días antes, ya le generás una crisis. Con la particularidad del caso que Luis Majul, a la sazón un empleado de Huerta en uno de sus medios periodísticos, lo anuncia el domingo a la noche en su canal, en su programa de La Nación Más, ¿no? Y pasan 3-4 días y bueno, eso solo se deteriora. Cuando Diego me dijo lo de encararlo por el lado de agonía, pensaban que en dónde se hace agonía. Esto estamos hablando de Berten, es uno, ¿no? Hay una agonía del método político de Milei hacia el interior del gobierno. Lo de Berten es consecuencia de una interna larguísima, indefinida, con la particularidad que tiene este presidente, que es un presidente que si bien es una figura del liderazgo fuerte hacia el afuera, hacia el votante que lo va a buscar a Milei, hacia adentro no se mete en la definición política. Este esquema de conducción política es una cosa que está agonizando. Este presidente que no define si se lo empodera a Santiago Caputo, si se lo empodera a la Armada, si se echa a tal, se echa a cual, que termina en esto. Un canciller yéndose por la ventana 4 días antes de las elecciones. Esto está agonizando. Esto, de una manera u otra, va a cambiar. Salvo el necesario le vaya bien o muy bien, va a cambiar. Eso. Sí. Pero insisto, aunque le vaya bien o muy bien, los problemas que tiene el gobierno de Milei, fundamentalmente desde el punto de vista financiero, yo creo que le va a ir mal, entre otras cosas por eso, y de hecho, como te anticipo, el 7 de septiembre, van a persistir. Nosotros el 7 de septiembre a la noche, cuando todo el mundo decía, bueno, tiene que volver a poner el cepo, tiene que devaluar, no le queda más remedio que eso, yo dije en la transmisión del 7 de septiembre, y lo dije el lunes temprano acá a la mañana, le dije, le queda la carta geopolítica, le queda la carta de que la motosierra es un ícono de escala global, chicos. Asumamos eso, ¿eh? Asumamos que cuando yo lo vi a Elon Musk con la motosierra, ¿entendés? En la cabeza de si yo fuese libertario, yo no lo soy claramente, si yo fuese libertario o yo si fuese Milei, diría, llegué, ¿no? El tipo que es el símbolo, el tipo que quiere conquistar Marte, termina con el... Sí, el mileísmo como dato de la política norteamericana. No, global. O sea, cae Milei y es una derrota sonora de la ultraderecha a escala global, porque Milei es un tipo que trascendió la frontera argentina, es un símbolo. Sí. O sea, Meloni es está en el G20, el impacto que tiene en la política regional. No, el discurso que dio Trump hace casi 10 días ya en el Congreso de Israel, en el Parlamento de Israel, el Knesset, es un discurso a tomar en cuenta, habló como una suerte de propietario, de rey, de emperador, ¿no? Una imagen muy contrastante con la idea de que Trump está descendiendo, es un líder decadente con respecto a lo que pasa en China. Seguramente en otros planos lo es, seguramente en el tiempo lo es, pero en la escena de intervención de Medio Oriente no aparece. Y pareciera ser que Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Hay que ver el lunes cuál es la reacción que está teniendo. Aún así yo creo que eso no va a alcanzar. Cerca de lo que es la actual oposición nacional, piensan que si se agrava la crisis de Milei, probablemente, que es un poco el reclamo que le están haciendo muchos, de hecho Peter Lamelas lo hizo taxativamente, creo que se acuerdan cuando Peter Lamelas dijo voy a salir a hablar con los gobernadores y todo. Sí, cuando le hicieron el interrogatorio y cuando se presentaba para embajador. En el Senado de los Estados Unidos, ¿no?
a las 4 semanas se formó Provincias Unidas, sí, ¿no? Que pareciera ser que sería como el mileísmo de buenos modales. El que podría sostener o complementar la falta de capital político del gobierno. Una posibilidad es esa, ¿no? El takeover, digamos, ¿no? La toma de... Bueno, en línea con la agonía, si fracasa o cambia a fondo este modelo de conducción política en un escenario muy malo, esa sería una novedad, ¿no? La aparición de algo nuevo, un gobierno más coalicional que sume actores del macrismo. ¿Pero Milei lo toleraría? La pregunta, vos que le conocés la cabeza a Milei como poco, Juan, ¿Milei toleraría la posibilidad de ser, de alguna manera, limitado, un presidente a la europea, digamos, o sea, que viaje por el mundo, se presente, pero que las decisiones de poder las tome otro? Todo en él lo rechaza absolutamente. Ese es un escenario, yo solo lo veo posible si le va efectivamente muy mal, pero todo en él, si le va a regular, yo que estoy convencido que la tendencia natural de Milei va a ser a no cambiar nada, o sea, más allá de los nombres que tiene que cambiar por default el gabinete, porque alguno se va, pero va a ser no cambiar ni el sistema de bandas cambiarias, ni el grueso de la política, seguir estirando la interna por una resistencia de él que excede la explicación política o racional, como se suelen explicar muchas cosas en este gobierno. Cuando nombrás lo de la motosierra, a veces se pasa alto, en Novoa, al Ecuador también le importó la motosierra. Otra cosa que está agonizando, vamos a ver ahora el domingo hasta dónde, es esta idea que acá la hemos hablado mucho, Daniel ha comentado mucho, de la gran novedad que traía Milei a la política internacional, que es que podés hacer campaña y ganar votos con el ajuste como símbolo, simbolizado como máximo. Ese día fuiste a la plaza y la gente cantaba "No hay plata" el día que asumió Milei. La motosierra es eso es una novedad, pero histórica, de Durán Barba, te sentás con él, con un político, pero acá se te dice no hagas campaña prometiendo que la gente va a estar peor. Eso también está agonizando, decís. Parecería que está agonizando. Eso uno ya tiene un correlato en cómo cambió la base social, o sea, que te dejó de votar el que percibe la crisis. Me da la sensación de que perdió el voto rápido, digamos, vamos a hacer un reduccionismo, ¿no? El voto del pibe que... Sí, el trabajador que lo votaba. El trabajador que era la gran novedad. No formal. ¿Se acuerdan? ¿No? Era el votante rápido, era la gran novedad que trajo Milei a la política nacional e internacional, como sabemos. Ahora, Juan, ¿vos creés que Milei tendría la reacción de resistirse? ¿Podría denunciar, por ejemplo, golpes? ¿Podría denunciar, digamos, que la casta está intentando controlar su gobierno? ¿Te imaginás una escena de resistiendo públicamente? Nosotros estamos hablando de la historia política de Milei, hoy arrancamos hablando de su cumpleaños número 50. Hay una historia paralela a la política de Milei, que es la historia personal de él y sobre todo su gran enemigo, que es lo que el domingo se va a poner en juego, que no es ni la casta, ni lo político, ni los periodistas, sino que es la realidad, ¿no? Milei, cada vez que tuvo unos grandes problemas en su vida, graves, terminó saliendo con una realidad alternativa, ¿no? Conan no se murió, 11 años, mi viejo no me caga palo, sino que bajo un rayo de luz que me protejo a mi hermana. En el 2017, Conan no se murió, me hablan de más allá. En el 2020, unos meses antes de que anuncie en Plaza Holanda, no es que estoy en una depresión profunda, me peleé con mis amigos, se murió mi psicólogo, fui a vivir con mi padre, sino que Dios me dijo que voy a ser presidente. Entonces, la gran duda es, hasta ahora la historia nos dice que cuando él tiene un momento muy complejo, muy depresivo, podríamos decir, él reafirma lo que él cree. No es que al contrario. Acá cualquier especialista del campo de la salud mental que está escuchando diría, esto es definición de psicosis, ¿no? Uno cuando te tambalea la realidad, reforzas tu realidad alternativa. Esto trasladado a la política, lo vimos el 7 de septiembre en Buenos Aires. Perdió una derrota contundente de la policía de Buenos Aires y salió y dijo, no voy a cambiar nada. Y de hecho no cambió nada, pasó de todo, no cambió nada él, ¿no? Después vino Estados Unidos, que es una gran novedad, pero él en sí, en cuanto a conducción, en cuanto a método, en cuanto a figura, no cambió. ¿Qué va a pasar si el domingo tiene un mal resultado? Yo te digo, la tendencia instintiva de Milei, insisto, él es muy transparente en esto y lo dijo el 7 de septiembre, es que va a no querer cambiar. Hay que ver hasta dónde es el golpe y hasta dónde lo puede resistir. Bueno, va a llegar al resultado, va a llegar a la elección del domingo en el marco de una corrida cambiaria, ¿no? Ya en estos momentos, mientras nosotros estamos haciendo el programa, los dólares financieros están cerca de 1.000, superando en algunos casos los 1.600 pesos 1.600 por cada uno de los dólares. El dólar oficial está en 1.520 pesos. Está dentro, y eso con, a ver si entendemos, porque esto es con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos interviniendo de modo directo en el mercado de cambios argentino, ofreciendo dólares, llevándose pesos, y el Banco Central de la República Argentina en el día de ayer intervino con la venta de 45 millones de dólares para
bajar solamente la cotización del dólar 50 centavos. Esto es lo que ocurrió ayer, ¿no? Lo que ocurrió, o sea, en el marco de una crisis financiera, de un momento de mucha tensión financiera. Y atención, que la crisis cambiaria puede transmutar la corrida cambiaria a una corrida bancaria. ¿Qué quiere decir corrida bancaria? Que la gente vaya a los bancos, que se está viendo por ahora en un porcentaje, que vaya a los bancos a retirar los dólares de sus cajas de ahorro, de sus cuentas corrientes o de sus plazos fijos, y que vaya a los bancos a que le den los dólares y llevárselos al colchón, a las cajas de seguridad, a la casa, vaya a saber a dónde, o a comprar algo, no sé. Es un tema delicado, teniendo en cuenta los antecedentes en Argentina. Vos fuiste contemporáneo, Diego, y vos seguramente lo habrás reconstruido, pero año 89 con Alfonsín, el año 89 también con Menem, con Herman González, con el Plan Bonex. La educación presidencial. La educación presidencial, ese gran libro de Horacio Berbisky. Las crisis políticas institucionales comienzan con crisis de carácter financiero. Sí, ahí tenemos el 2001 también. No, y 2001 ni hablar. Claro. Con el corralito. Sí. En un momento se puede eso dinamizar. Por eso el margen de maniobra, yo insisto sobre el concepto caja de herramientas. ¿Cuántas herramientas le quedan a Milei? Le quedan muy pocas herramientas. A mi modo de ver, ya está agotado. Hay que ver si eso termina derivando en una crisis institucional política. El establishment tiene el plan B, que es claramente Provincias Unidas, el macrismo, con Milei quedándose como mascarón de proa. Sí, claramente. Bueno, Estados Unidos lo dijo, Peter Lamela lo dijo taxativamente. Sí, y Besen se lo dijo a Caputo en la primera la reunión. De hecho, me parece que todos estos cambios de gabinete van en ese sentido. El tema es lo siguiente: una cosa es auxiliar a un gobierno que va a tener 35 puntos. Pensá que la especulación que muchos hacían era que el país iba a quedar pintado de violeta, ¿se acuerdan? Sí. Y ahora estamos hablando, el cambio de panorama es absoluto. Ahora estamos hablando de un equipo que un plan que no se quiere ir a la B. Lo dijo con claridad Trump. La agonía de Milei le señaló con mucha claridad Trump, ¿no? Dijo, están muertos. Están muertos. Me gusta el presidente, pero están muertos, no tienen nada, ¿no? Bueno, en esto que se alumbra a partir del domingo, una es que cambia hasta dónde cambia el programa económico. Es muy increíble que Milei vino a traer muchas novedades a la política, pero después termina entrampado en algo muy viejo de la historia argentina, que es enamorarse del dólar barato y lo que eso significa a nivel electoral. Esto está en crisis. Hoy a la mañana Toto Caputo tuiteó diciendo no va a cambiar el sistema de bandas. Las oportunidades que tuvo Milei. 20 lucas del plan. 20 lucas del blanqueo, ¿no? Después tuvo buena cosecha, superávit energético, 7.000 millones de dólares por año va a ser este año, 7.000 palos. O sea, en vez de gastar dólares en comprar GNL, en comprar gas, en comprar petróleo, te llegan los dólares, 7.000 palos. Tuvo el acuerdo con el fondo, que pareciera ser que ocurrió hace 40 años, pero fue en abril. Tuvo la Secretaría del Tesoro, tuvo los ripos, le sacó las retenciones durante 2 días, 3 días para que apuren la liquidación. Se fumó absolutamente todo. O sea, oportunidades como para instrumentos financieros. Por eso yo insisto sobre el concepto de caja de herramientas. Pareciera ser que no tiene más. Bueno, no sé qué habrán estado 4 días discutiendo el equipo económico de Caputo con el equipo de Besen, etcétera, ¿no? O sea, supongo yo que estuvieron discutiendo algo más que lo que se conoció hasta acá. Sí. Uno supone que hay una reflexión sobre el tipo de transición. Pero conoce la Argentina, Besen, Santiago Caputo, conoce la Argentina. O sea, bueno, pues ¿sabes qué pasa ahí, Daniel? ¿No? Es que el personal político que gobierna la Argentina, visto desde nuestro ángulo, es un personal descalificado desde el punto de vista incluso emocional, desde un punto de vista psicopolítico. El miércoles que viene va a venir Jorge Alemán, lo vamos a entrevistar, y yo la pregunta que le quiero hacer es justamente esta dimensión psicopolítica, ¿no? Porque uno ve a ese personal político, y es un chiste que yo le vengo haciendo a Juan hace rato, cómo es seguir de cerca a un personal político que desde nuestro punto de vista no está calificado desde ninguna de las calificaciones habituales con las que se valora a un personal político y entre paréntesis, estatal. Por eso los eligen. Por eso los votan, pero claro. Por eso. Entonces eso cae sobre el electorado, eso cae sobre el fenómeno político. A mí me parece que hay un punto que es importante. Milei gana
porque Milei denuncia a todo el resto de la dirigencia política. Y eso es un dato que yo insisto en que me parece que no está del todo procesado. Es decir, el resto de la política no me parece que haya recobrado enormemente una autoridad y una legitimidad capaz de hecho, fíjate que parte de la agonía de Milei es que él pasó de ser esa persona que venía a terminar con la casta, con Juntos por el Cargo y con el kirchnerismo, como le decía, o sea, algo que en un espíritu es casi revolucionario. Es acá cortamos y arranca algo nuevo, a terminar reconvertido en este señor enojado que grita contra el kirchnerismo y que está viendo que hoy tiene. Ayer fue Santilli de la misa, y en serio, para alguien que viene siendo el 2021 a esta gente y que realmente había una impronta de en serio de hacer algo de nuevo, ver a todos los pibes de la Fuerza del Cielo que se juntaron en la salida de la misa a gritar Santilli, había 300 pibes jóvenes gritando Santilli, vos decís, ¿qué pasó acá? O sea, eran tipos venían a terminar con la gata y terminás gritando a Santilli, ¿no? Como toda esta historia sería gracioso si no fuera y terrible contraescena de Axel en un acto con la CGT, ¿no? Con el nombre Rucci gigantesco puesto arriba, y el comentario muy gastado de WhatsApp de compañeras y compañeros que dicen Axel está conduciendo la CGT. Y si Axel está conduciendo la CGT porque es tan grande el nombre de Rucci y no hay ningún otro nombre presente en esa conversación. Lo que quiero decir es que para transformar verdaderamente el rumbo del país haría falta una coalición electoral y una fuerza social muy grande, no simplemente quedar bien parado cuando Milei se derrumba. Entonces tenemos ahí también un problema extraordinario, porque Milei con su digamos así, estrechez estratégico-política está enganchado del destino de Trump. Y si Trump logra sortear obstáculos no menores que tiene en el propio Estados Unidos, ¿no? El sábado hubo manifestación de millones de personas en contra de Trump. El trumpismo mismo está girando hacia una política de militarización interna de Estados Unidos. Si el trumpismo lograra sobrevivir, Milei no necesita abrir una discusión sobre la política internacional. En cambio, el campo de la oposición requiere absolutamente abrir una discusión sobre la política internacional. Y yo, por más que me esfuerzo, no escucho una palabra de política internacional de la oposición. No escucho una conversación. Entonces, hay un silencio muy atronador sobre la cuestión humanitaria en Gaza. Por un lado eso. No, porque fueron, más allá de ciertas manifestaciones, fueron más bien aisladas por parte de la oposición. Les doy un dato que no tiene que ver con esto, pero tiene todo que ver con lo que venías diciendo vos, Diego. Según la información que yo tengo hasta ahora, me la acaban de pasar recién, habrá un búnker de Fuerza Patria en La Plata y habrá un búnker de Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires. ¿En San José 1111? No, va a ser uno, tengo entendido, todavía no está definido cuál va a ser en La Plata, probablemente sea en la misma locación que fue la elección del 7 de septiembre, y la otra va a ser probablemente en la sede del Partido Justicialista a nivel nacional. O sea, Mateu. En Mateu. Eso por lo menos. Te agrego, Dani, un dato. Además de lo que está pasando en Medio Oriente, está lo que está pasando en Venezuela. No me confirma que va a ser en PJ Nacional. Pero a lo que voy es que hay tendencia a dos búnkeres. Va a haber un búnker de Axel y va a haber un búnker de llamémoslo de alguna manera, de Cristina. De alguna manera. Se consolida esa fracción. Por lo menos la información que hay ahora, de acá al domingo quizás las cosas pueden cambiar. A mí me parece notable que el tema de Venezuela, y ahora agregaríamos el tema de Colombia, no sea parte de la conversación de una oposición que no tiene destino, si llega al gobierno, sin una política fuertísima de reconstitución de una alianza latinoamericana, sudamericana. Si no se prepara a la población y al propio votante en los desafíos políticos que vienen, ¿cuál es la perspectiva? ¿Solo que caiga Milei? Que caiga Milei y esperar, que caiga Milei y que se desangre. Pero mientras eso ocurre, la propia base social, el propio país que vos querés movilizar, que se sigue destruyendo sus entramados, hoy escuchá Furlan, sus entramados productivos, sociales, todo eso, ¿vos creés que va a jugar para vos? ¿Vos creés que la destrucción de la dinámica social de acá a 2 años alimenta automáticamente una reacción interesante, democrático popular en la Argentina, o produce, digamos, nuevos oportunismos que puedan aprovechar ese espacio? La gran pregunta, yo me hago muchas preguntas, pero una de las grandes preguntas es si las condiciones que generaron el efecto del mileísmo, el fenómeno del mileísmo, que también retrataste vos, Juan, siguen existiendo
a pesar de la derrota política y electoral de Javier Milei, que se puede terminar verificándose el domingo, ¿por qué no debería venir por delante, llamémoslo, un nuevo Milei y demás? Segundo tema es, yo no tengo un problema con Milei. A mí yo tengo un problema con las ideas de Milei. No sea cosa que venga alguien con las ideas de Milei que no sea Milei. Por supuesto. Digamos, ¿no? Y por otro lado, otra duda que yo tengo, y que es una pregunta que también probablemente vale la pena que la profundicemos la semana que viene, o el domingo por la noche, es si llegase a ganar la oposición y Milei llegase a obtener una derrota clara el domingo, ¿estamos ante un capítulo más de la larga crisis argentina o estamos el comienzo de un nuevo ciclo político? Esa es una pregunta que yo me hago porque no tengo respuesta. Algunos que dicen, bueno, ya volvemos, el peronismo de hecho ya está repartiendo ministerio casi. Desde el punto de vista político, el riesgo de que el peronismo vuelva al ciclo 19-23 es un riesgo que percibe, yo creo, gran parte de la población. Esa sería desmoralización. Si no hay una renovación efectiva ahí y no se la termina todavía de ver, ese riesgo sigue estando ahí y es un propio límite que el peronismo tiene, incluso si Milei se cae. ¿Querés un comentario totalmente fuera de programa? Es un segundo para decirles. Ayer fui a ver, luego de dudar mucho si hacerlo o no, el recital que dio Silvio Rodríguez en el Movistar Arena. Tenía muchas resistencias por la nostalgia de izquierda, que es un afecto que me produce mucho rechazo. En un momento, Silvio Rodríguez se animó a cantar La era está pariendo un corazón, que es una canción viejísima de los fines de los 60, comienzos 70, pero cuando lo hizo, apareció su hija por detrás y le puso un manto palestino. Y cantó una canción que en los 70 tenía un cierto sentido en aquel mundo, en aquellas esperanzas, en aquellas batallas, en otro mundo muy distinto. Esta capacidad de resignificar símbolos a la luz de las urgencias actuales es una posibilidad de reconstrucción de subjetividad política. Que la oposición argentina no entienda ese gesto, el gesto respecto al cual sí se pueden hablar de temas que en principio no son gancheros, si se lo hace de manera tal de plantear problemas efectivos y estrategias efectivas, es un tema serio. O sea, el mileísmo sigue siendo, en su derrota, el dueño de los temas. Son ellos los que saben ponerle las palabras a los temas, los que eligen de qué temas se hablan y los que eligen la orientación que cada una de las palabras que se ponen en juego tiene. Juan, para cerrar tenemos algunos segundos. Nos encontramos el domingo. Yo creo que el escenario más probable es que le vaya a regular a mal. El gobierno, si me tengo que jugar hecho, diría que va mal. Les dejo la idea picando por en estas horas y de acá el domingo y el lunes lo van a escuchar mucho de el mago del Kremlin y sus secuaces periodistas que están dando una vez más como si Caputó mañana asumiera el control de todo el gobierno. Yo le pondría unas pinzas. Recuerden, yo siempre paro en quien maneja el poder en este gobierno es Karina Milei porque maneja al presidente. Entonces diría que van a echar a los Menem, que Karina va a quedar sin cargo. Yo le pondría unas enormes dudas. Va a haber cambios en el gabinete, algunos forzados, otros también por el propio desgaste. Pero ojo con la última curva de... ¿Vos crees que eso se va a saber el domingo y lunes? No, pero creo que lo van a empezar a hacer circular el domingo y el lunes. Gracias, Diego. Gracias, Juan. Quiero convocarlos. Hoy está presentando su libro Sebastián Plut, que se llama El autoerotismo libertario, con la presentación de nuestro amigo y compañero Roberto Caballero, Rocco Carbone y Ariel Weiner. Será en el día de hoy el autoerotismo libertario. El día de hoy en la Dama de Boggini queda, es hoy en la Dama de Boggini, hoy miércoles 22 de octubre a las 8 de la noche, la Dama de Boggini, que queda en el pasaje Boggini 2281. Ahí está presentando el libro, una charla interesantísima. Está Roberto Caballero, Rocco Carbone, obviamente el autor del libro y demás. Ahí lo van a poder ver. Yo les recomiendo que vayan. Yo voy a ver si me puedo pegar una vuelta porque estoy interesado. El autoerotismo libertario. Nos estamos yendo, gracias Silvio Soler. Ya llega Feli Bonavita con su show radial, y nosotros nos volvemos a ver en el día de mañana a las 10 de la mañana. Chao, chao.